yo tengo que contar que algo también me suele pasar. Después termina siendo profeta. Ah, qué bueno. Pero como que si los profetas no. Muy bien, antes de abrir la Biblia, vamos a tener una plegaria, vamos a pedir a Dios su orientación, ¿me parece? Sí. Le vamos a pedir a Mónica. Amado de Dios, te damos gracias por la vida, por este momento que pudimos apartar para estar en tu presencia, Señor. Te pedimos la presencia de tu Espíritu Santo, que nos ayude a revelar esta palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien. La lección número 16, que habla del Apocalipsis, visiones y profetas modernos. Me parece muy importante, muy actual, porque a veces escuchamos que hay un profeta aquí, otro por allá. Entonces es importante saber cómo probar si ese profeta es de Dios o no. ¿Qué dice la nota al inicio? En el Apocalipsis se nos revela que la Iglesia de Dios tendría testimonio de Jesús, que es el espíritu de profecía. Apocalipsis 19:10. También se nos habla de falsos profetas que harían grandes señales. Apocalipsis 16:13, 14. Indiscutiblemente se hace evidente la necesidad de distinguir entre verdaderos y falsos profetas. Ese es el tema de nuestro estudio de hoy, el cual está lleno de importantísimas revelaciones. Bueno, entonces el punto es distinguir entre lo verdadero y lo falso. Me parece muy bien, ¿cierto? El método escogido por Dios para comunicarse con el ser humano, ¿cuál es? Vamos entonces otra vez al comentario. El libro del Apocalipsis es un buen ejemplo acerca de la decisión de Dios de utilizar profetas para transmitir sus mensajes a los seres humanos. Véase Apocalipsis 1:1-4. Ese método divino no es nuevo, pues fue la forma que Dios usó para darnos toda la revelación bíblica. Véase el primer estudio de este seminario. Claro, ahí vimos entonces que la forma de Dios de revelarse a nosotros es la Biblia. Por medio de profetas, Dios quiere revelarnos el futuro. Amós 3:7. Ellos pueden hacerlo cuando se dejan guiar por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:21. No todos los profetas escribirían parte de la Santa Biblia. Por lo menos 12 profetas verdaderos, que no son autores de la Biblia, se los menciona en ella. Uno de los más notables es San Juan Bautista, de quien Jesús dijo que no había otro profeta mayor que él. San Mateo, capítulo 11, versículo 11. Otro dato interesante es notar que Dios no hace discriminación de sexo en cuanto al don de profecía. En la Santa Biblia se mencionan varias mujeres ejerciendo la función profética. Por ejemplo, Ana, San Lucas, capítulo 2, versículo 36 al 38. María, Éxodo, capítulo 15, versículo 20. Débora, Jueces, capítulo 4, versículo 4. Hulda, Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 14. Y las 4 hijas de Felipe, Hechos, capítulo 21, versículo 8 y 9. De acuerdo al plan de Dios para los días finales de la historia humana, ¿habrían verdaderos profetas entre el remanente fiel del tiempo del fin? Vamos a ver qué dice Joel 2:28. Está en el Antiguo Testamento, antes de Zacarías, como uno de los profetas menores. Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum. Entonces, Joel está antes de Oseas, o sea, después de Oseas, después de Daniel. Pequeño libro. Joel 2:28. ¿Qué página es, Carlos? 633. 6.3. 6.63. Ahí está Lucía encontrando. 6.63 dijiste. Muy bien, Lucía, te vamos a pedir que puedas leer el versículo 28 al 32. Joel 2. Y dice así:
Y después de esto, derramé mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Muy bien, este texto entonces habla de... Gracias. Derramamiento del Habla del Espíritu Santo. derramamiento del Espíritu Santo y habla de aquellos días. Y si leemos el contexto anterior, está hablando de los últimos días del planeta. Vamos entonces a Hechos 2:17. Hechos 2:17. Hechos de los Apóstoles. 2:17 al 21. Vamos a darle a Carlos. Hechos 2:17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Bueno, acá vemos, en el versículo 16, ¿qué dice? Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. O sea, está citando lo que hablamos recién, ¿no? Entonces no hace falta leerlo otra vez porque es el mismo texto que acabamos de leer. Los dos textos son paralelos. De acuerdo al plan de Dios para los días finales de la historia humana, ¿habría verdaderos profetas? Sí. ¿Quiénes? Bueno, personas normales, comunes. Habla de jóvenes, hijos, hijas, o sea, hablando de niños, ¿no? De jóvenes. Habla de los ancianos también. Habla de siervos. Los dones espirituales. Dice la Santa Biblia que cuando nuestro Señor Jesucristo ascendió al cielo, dio dones a los hombres. Efesios 4:8. ¿Cuáles son algunos de esos dones que Él concedió a la iglesia? Vamos entonces al libro de Efesios, capítulo 4. Después de Gálatas está Efesios, capítulo 4, 11 y 12. Está después de Corintios, Gálatas, Efesios. Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios. 4:8. Sí, 4, 11 y 12. ¿Qué página es? Página, Carlos. 861. 8:61. Vale. ¿Qué dice, Mónica? Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. 12. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Entonces habla de que los dones, entre los dones está el don de profecía. Pero si quieren anotan, ¿verdad? Ponen profetas, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Dijimos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Pero ¿cuáles dicen? No dice quiénes. Y si cuáles son, esos son los dones. Apóstoles, profetas, Leo está acostado.
Sí, por favor, la nota dice, Dios concede los dones del Espíritu a fin de perfeccionar a los santos, o sea, a la iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Efesios capítulo 4, versículos 12 y 13. Especialmente acerca del don de profecía, dice San Pablo que está destinado a edificar a los creyentes. 1 Corintios capítulo 14, versículo 22. Jesús dijo que la razón por la cual da las profecías es para que creamos. San Juan capítulo 13, versículo 19 y capítulo 14, versículo 29. entonces, Dios concede los dones del Espíritu a fin de perfeccionarlos. Si no todos van a tener todos los dones y no todos van a tener el mismo don, eso es lo que está diciendo, ¿no? Hay diferentes dones. Como una ilustración de la seriedad que Susana Duarte tiene, es que ahora está entrando en esa nota. Disculpen, Doctor, Bienvenido. acá cuando habla de que Jesús dijo que la razón por la cual da las profecías es para que creamos, todas las profecías que del Antiguo Testamento sean tanto así como por ejemplo Daniel o Ezequiel, justamente se corroboró y después de eso recién mucha gente empezó a creer y evidentemente que era necesario, ¿no? Porque como se nombró en alguna parte o en algún momento de que si él en el momento que advirtió de que la iglesia de Jerusalén iba a ser derrumbada, si en ese momento venía el fin del mundo iba a ser una catástrofe. Entonces él anunció de que eso iba a pasar 600 años atrás, antes de que pase, con la profecía de ¿cuál era el que había ido a Babilonia? Sí, Daniel estaba en Daniel, habían dos, Daniel, estaba también. Ahí va, hay 4 había en total. Pero- Isaías, Jeremías, Daniel y Ezequiel. Ezequiel. Ahora- Le llamaban los profetas del entierro. Sí, claro. Sí. Ahora, miren lo que le pasó a Jeremías. Él decía cosas que no se habían cumplido y no le querían creer, pero si hacían lo que Dios le aconsejaba, no les iba a venir esa catástrofe, pero no hicieron caso. Entonces, si vamos a esperar a que lo que el profeta diga se cumpla para creer, estamos mal. Tenemos que creer, claro, tenemos que creer con fe, sin ver. Sí, pero no se puede dar. Claro, pero por eso es importante, estamos viendo cuáles son las características. Todavía no llegamos, porque es importante, porque puede venir alguien y decir, yo profetizo que Nueva Esperanza, no sé, va a tener 5 sucursales. Bueno, ¿y cómo sabemos que esa persona está diciendo lo correcto? Una vez así a mí me profetizaron un sueño y me hicieron gastar toda mi plata. Ya ves. Entonces, por eso que es importante. Yo ya escuché a uno decirle a otro que iba a ser presidente de la República y no fue. Entonces, Es que te reí, Carlos. Pues también así, ¿no? vamos entonces a como una ilustración de la seriedad que debemos dar a las cosas que Dios revela por medio de los profetas. ¿Qué dice el Apocalipsis que el Señor hará a quienes alteren lo que fue revelado en las profecías? Apocalipsis 22, 19. Hay que darle seriedad también. Cuando algo es revelado por Dios, ¿qué dice Apocalipsis 19? 22, 19. Acá te da con un palo. Estamos al final. Llega la señora del doctor y se pone todo nervioso y se tuvo mal el capítulo. Sí, me atravesa Apocalipsis 19 ya dijo. 22, 19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Así que, ¿qué dice el Apocalipsis que el Señor hará a quienes alteren lo que fue revelado? ¿Los va a quitar de qué? Del libro de la Del libro vida. de la vida. Entonces termina. Del libro Sí. de la vida. Chao. Y chao, che. Ya. Recuerden que lo que están escritos en el libro de la vida son los que van a vivir. Claro, no hay misericordia para esa persona. No. Porque aparte le hace caer a un montón de gente atrás. ¿no? Sí. Con falsas profecías. Sí. O quitar, dice, los que quiten o alteren. ¿no?
quitar o agregar. ¿Cómo se considera en el Apocalipsis a quienes respetan las palabras de la profecía divina? Apocalipsis 22:7. ¿Cómo se le considera? ¿Quién tiene el micrófono? Queda un ratito. Apocalipsis 22:7. Bienaventurado. Bienaventurado. Muy bien. Y aquí yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Bienaventurado. ¿Qué quiere decir bienaventurado? Feliz. Feliz. Vamos a puerta. Sí, anda a cerrar la carrera. Hay una canilla abierta también. No, una fuentecita. Ah, Vamos entonces a la nota que está al costadito allí. No sé quién tiene el micrófono. Ahí, Susi. De acuerdo a... De acuerdo a las enseñanzas del Nuevo Testamento, a la iglesia debieran faltarle los dones De acuerdo a las enseñanzas del Nuevo Testamento, a la iglesia no debieran faltarle los dones espirituales que Cristo le concede. En diversas partes de la Santa Biblia señalan al remanente fiel como la iglesia verdadera. ¿Qué declaraciones del Apocalipsis revelan que en el tiempo del fin el remanente fiel tendría el don de profecía? Vamos entonces a Apocalipsis 12:17. las hermanas gordas. 12:17. ¿Qué dice Carlos? Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, encontramos acá que el enemigo se enoja contra la descendencia de esta iglesia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Cristo. Jesucristo. Y vamos a ver qué es el testimonio o la fe de Jesús. 19:10. ¿Qué es 19:10? ¿Qué dice el texto de Apocalipsis 19:10? Ya habíamos visto de esto en otra lección. Sí. Estamos repasando. ¿Qué dice Mónica? Entonces me postré a sus pies para adorarlo, pero me dijo, no me adores a mí. Yo soy un siervo de Dios como tú y tus hermanos que dan testimonio de su fe en Jesús. Adora solo a Dios, porque la esencia de la profecía es dar un claro testimonio de Jesús. En otras versiones, a ver, Susana, ¿qué dice tu versión? 19:10. Dice así, y vi 19:10. Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, para completar ahí, El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. claro, ¿qué características tiene el remanente fiel? ¿Tendría el don de profecía? Sí. ¿Qué clase de la profecía era? En realidad la pregunta tendría que decir, ¿Cuáles son las? ¿qué dicen estas declaraciones Sí. acerca? Y bueno, y ahí poner sí. El remanente fiel tiene el don de profecía, tiene que tener el don de profecía. La agrupación, ese conjunto de personas que dicen ser el remanente fiel, tienen que tener Que la iglesia de Cristo tiene. Tiene que tener, sí. Fíjense en la nota que está al costado allí del texto. ¿Qué dice Susana? Dice. El dragón, ¿quién es? Satanás, que actúa por medio de sus instrumentos humanos, persiguiendo a la mujer, la iglesia, y el remanente fiel simbolizado por el resto de la descendencia de la iglesia. O sea, los fieles del tiempo del fin, quienes guardan los mandamientos de Dios y tienen el don de profecía. Bueno, muy bien, ahí tenemos las características, guardan los mandamientos de Dios y tienen el don de profecía.
El testimonio de Jesucristo dice que Es el significa don. que es el don de la profecía. Claro. Ah. Guarda los mandamientos. Eso, Sí, eso está en la nota. eso en Apocalipsis 12, 17 decía. Sí. Guarda los mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo. Y en el 19 dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, en ese orden. Sí, es para que ustedes se den cuenta que la Biblia se contesta sola, va dando características y después revela cuál es esa característica. Ahora vamos a algo muy importante: profetas verdaderos y profetas falsos. Según enseñó Jesucristo, ¿qué grave peligro surgiría en el tiempo del fin? Mateo 24, 24. Hay un grave peligro que surgiría en el tiempo del fin. Mateo 24, 24. Ella tiene preguntas. No. No sé, no quiere preguntar porque está la cámara y yo necesito ver la cámara. Lucía. Sí, seguimos. Mateo 24, 24. Si tiene la pregunta, hágala. Si no, hable ahora o calle para siempre. Vamos entonces, ¿quién lee? Mónica. El espíritu de la profecía es el anuncio de la salvación, me imagino. Eso. No. El espíritu de la profecía es, por eso estábamos leyendo los textos anteriores. El Espíritu Santo se derramaría sobre la iglesia y los niños, los jóvenes, los ancianos van a profetizar. Eso también va a suceder, ¿no? El Espíritu Santo es el que se derrama sobre ellos. Ahora, ¿qué van a decir? Pueden tener diferentes mensajes. Es el espíritu de la profecía. Claro, el espíritu de la profecía es como Jeremías. Jeremías hablaba de que no hagan alianza con aquel, que cuidado con el otro. Incluso menciona a Babilonia, o sea, anticipa que con Babilonia cuidado, y la alianza que hicieron y le fue mal. O sea, incluso dice el nombre del poder que iba a venir y iba a invadir Israel y los iba a llevar cautivo, y así fue. Jeremías está hablando antes de que suceda. Entonces, los profetas pueden hablar de eso, pueden hablar de diferentes cosas, puede hacer un mensaje específico para Lucía, para Carlos, dependiendo, ¿no? de lo que el Espíritu Santo les revela. Vamos a ver que también va a haber profetas falsos. Mateo 24, 24, ¿qué dice? Pues se levantarán falsos mesías y falsos profetas, y realizarán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos de Dios. Bueno, de esos hay. Ustedes Invadidos estamos. verán eso en diferentes Cualquiera que lugares. dice yo soy profeta, ¿vos te diste cuenta? El Sí. profeta, ahora hay un profeta muy famoso acá. Yo viví en carne propia. Sí. Incluso yo iba con mi auto hacia el sanatorio adventista y vi un Yo te cartel profetizo, Rosa, en había un cartel en una iglesia católica que decía días de milagros de tal hora, tal día, ¿no? Entonces como que los milagros le ponemos hora, le ponemos día, no... Vos hablas dos palabras y él dice, yo te profetizo tal cosa. A ver. A mí, por ejemplo, me asustó. Yo digo, ¿verdad? Es gente digna de orar, por quienes hay que orar, ¿verdad? Porque al fin y al cabo son pobre gente, ¿verdad? Que están con un velo espiritual. Siempre yo digo, ¿verdad? Que el enemigo le pone un velo, ¿verdad? Que hace que no resplandezca en ellos la luz del Evangelio, porque hay gente que está con su Biblia en la mano, ¿verdad? Simple, ¿verdad? Muy Porque buena tu explicación. Claro. Sí, es así. es simple, ¿verdad? Porque hay Yo gente digo que con la que yo conviví mucho tiempo, 2 años conviví, ¿verdad? Y no hace falta que yo dé nombre, pero digo, ¿verdad? Y yo sinceramente sé que a ellos tienen un velo espiritual justamente ayer estuve hablando con una persona, ¿verdad? Y es impresionante como gente que lee la Biblia. Y cuando yo ayer le conté a una persona que soy adventista y que le conté así y me bendijo, me dijo, wow, y yo le dije, lo único que deseo para ustedes, una pareja, ¿verdad? Que resplandezcan ustedes la luz del Evangelio, porque en mí resplandeció la luz del Evangelio, yo les amo a ustedes y solamente eso quiero decirles que yo ya no voy a asistir más con ustedes a tal lugar, le expliqué, ¿verdad? Y me dijo, Mónica, yo sé que vos sos una excelente escudriñadora de la palabra y sos una mujer de oración y de guerra, me dijo, ¿verdad? Y te deseamos lo mejor, así fue una despedida súper linda, ¿verdad? Pero yo le voy a decir una cosa, el enemigo es tan astuto, ¿verdad? Y a mí me asusta como esta gente, así como Jesús mismo dijo, ¿verdad?
falsos mesías, falsos profetas, y realizarán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos de Dios, ¿verdad? Y cierto es, porque yo me siento una elegida de Dios, ¿verdad? Y mucho tiempo a mí me enseñaron a hablar en lengua, me decían, decí, aba. Y el don de lengua es algo que sí es un regalo. El regalo no se busca, ¿verdad? El regalo es algo que viene y te regalan. Dios sí te va a dar el don de lengua, si es que existe. Va a venir y te va a decir, toma mi hija, y va a descender y va a ser algo magnífico. Pero no va a ser algo que vos vas a estar practicando y vas a estar con la boca abierta y como una boba, vas a estar procurando, ¿verdad? Entonces, la lógica normal ya te dice que te están enseñando algo mal, es una doctrina que ya está adulterada, ¿verdad? Entonces, es cuestión de leer un poquito más, nomás estudiar más y abrir los ojos, ¿verdad? Es interesante que el Espíritu de Dios, cuando se va revelando a la persona, y la persona es sensible y es obediente, va experimentando estos cambios. Sí. Sin embargo, si la persona se empecina en algo, le pasó a Balaam. Balaam le pagaron para maldecir al pueblo de Israel. Y Balaam sabía que estaba mal, pero como él quería dinero, iba, y cuando trataba de maldecir no le salía, no podía hablar. Sí. Le pasó a Zacarías, que también quedó mudo. Entonces, cuando Dios le dio para hablar, habló. Ahora, estos prodigios, estas señales que van a tener estos profetas falsos, hacen que la gente crea, ¿se dan cuenta? O sea, quiere decir que la gente hoy puede llegar a creer sencillamente porque hay un milagro. Sin embargo, fíjense que a Jesús, Herodes, le pidió hacer un milagro. Y Jesús dijo, si yo hago un milagro ahora, ¿qué diferencia hay si antes los hice y no me creyeron y ahora voy a hacer uno y me van a creer? ¿Porque haga un milagro más me van a creer? No. Sí, yo quiero decir algo más, ¿verdad? Perdón, termino diciendo, no voy a hacer. ¿Se dan cuenta? Jesús no hizo un milagro para que le creyeran. Sin embargo, esta gente va a hacer milagros para que le crean. Esas iglesias muchas veces se llenan de personas Sí, porque hay milagros. sí, eso quería decir yo. Y entonces, Sí, yo quiero hablar. quiere decir de que para que el Espíritu Santo esté presente tiene que haber un milagro. ¿Me siguen el Sí. razonamiento? Sí, entiendo. Quiere decir que no necesariamente el milagro es comprobación de que está el Espíritu. El Espíritu Santo puede estar y no necesariamente hay un milagro. ¿Cuál es la mayor manifestación del Espíritu Santo? Perdón. En el fruto, Por ejemplo, sí, paz, pero amor, paciencia. ¿cuál es el bondad. fruto? Es como un racimo de uva. ¿Cómo se llama todo ese fruto? Amor. Amor. Y del amor deriva Amor. paz, benignidad, bondad, fe, Paciencia. mansedumbre. ¿Se dan cuenta? Templanza. Entonces, y Pablo dice, se acabará el don de profecía, ¿se acuerdan? Pero el amor nunca deja de ser. Entonces, la mayor manifestación es el amor. Y en esos dones espirituales no aparece profecía, aparece benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y ese es el don del Espíritu. Y ahí nadie se cae en el suelo, no hay ninguna resurrección, ni ningún leproso curado. Por eso que Cristo, cuando le piden hacer un milagro, dice no. Y estaba Cristo ahí, presente. Y le estaban pidiendo un milagro más y Él estaba ahí. ¿El mayor milagro cuál era? Él. Aparte, si uno estudia el Pentecostés, ¿por qué se dio el don de lengua? Aparte, cuando estudiamos el Pentecostés, que es el único lugar donde prácticamente se menciona el don de lenguas, se hace dentro de un contexto totalmente diferente, porque recuerden que había quedado los discípulos en el aposento alto y se juntaron hasta 70 personas, y 120 personas, y desciende el Espíritu Santo como hordas de fuego, dice. Y ellos el Espíritu Santo con ellos, empiezan ellos a predicar la palabra. Claro, salen del aposento ¿no? con valentía, porque tenían miedo, por eso estaban ahí. Salen a que sea lo que sea, ¿saben? Adquieren valentía, adquieren poder.
Eso ya era un don de Dios, porque ya estaban encerrados, tenían miedo. Y ahí salen para Ellos afuera. confesaron sus pecados, Claro. se perdonaron. Y entonces ya no les preocupa morir. ¿Qué dice que Pablo? Para mí el morir es ganancia, porque vivir es Cristo. Y ahí empiezan a hablar en la lengua natural de cada uno. Pero quiero decir una cosa, Susana. Acá, lo que estábamos leyendo recién, es que en el último tiempo, estos falsos profetas van a ser, ¿cómo decían? Prodigios, milagros y... señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos de Dios. ¿Cuáles son los elegidos de Dios, Mónica? Son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen testimonio de Jesucristo. Para Fíjate, seducir. aún a los que ya tienen eso, Para los va a seducir. tratar de seducir Sí. para sacarlos de ahí o confundirlos. Sí, yo quiero contar, quiero Sí. decir algo nomás, Sí. ¿verdad? Justamente sobre esto y en honor a la verdad, y yo he visto la camiseta de Cristo, ¿verdad? Quiero nomás decir, porque yo experimenté mucho eso de que a mí me pusieran las manos, ¿verdad? Y yo me volví tipo así, conejillo de India con respecto al el tema de liberación, el sanidad interior y liberación, ¿verdad? El ministerio de liberación, ¿verdad? Pues llega un momento, yo siempre digo, el Espíritu Santo que mora en nosotros es como ¿viste? Los motochorros tienen su campana que le avisa, ¿verdad? Bueno, y el Espíritu Santo es como nuestra campana, que siempre está ahí como quebrantándote y diciéndote, no, esto no es. En guaraní como se dice, ¿cuántas hay? ¿Verdad? Y cada vez que a mí me ponían las manos, era como que personas así, ¿verdad? Pastores de iglesia o líderes de iglesia, ¿verdad? Me venían al oído y me hablaban, y yo decía, pero esto es algo más psicológico lo que me están diciendo que espiritual, ¿verdad? Y es como que vos agarrás y te crees o no te... O sea, ¿te crees o no te crees lo que te dice al oído, verdad? Y cuando te crees, te hace el efecto y te libera. Y cuando estás dura y vos misma no te entregas, es como que no te hace el efecto, ¿verdad? O sea, y yo hoy que estoy totalmente fuera de eso y que no digo que entiendo muchísimo, pero entiendo un poquito más, ¿verdad? Y que estoy más obediente a la palabra de Dios, ¿verdad? Es como que digo, wow, ¿verdad? Realmente es totalmente una... ¿Cuánto tiempo te expusiste? Totalmente así. Cuando yo me expuse mentalmente, ¿verdad? Y es totalmente, yo digo, esto es algo psicológico, hasta si se puede decir hechicero, ¿verdad? Hay mucho de hechicería ahí, ¿verdad? Y digo, ¿cuánta gente está ahí sin darse cuenta, ¿verdad? Engañada, pobrecita? Y cuánta gente hace sin querer engañada, porque Claro. yo llegué a imponer manos, ¿verdad? Pero hablemos de otros que imponen manos y no son, no están pensando en el Espíritu Santo. Y eso peor. ¿Saben qué? todavía. No, pero algo muy suave. ¿Ustedes no escucharon hablar de Reiki? Sí, hoy me hablaron de eso mismo. Bueno, Reiki es una corriente oriental Sí, de la energía. de la energía y la persona sana con la energía. Entonces hemos tenido acá una señora que vino, que se dedica a eso, que trabaja con eso, se cobra 50.000 la entrevista, ya dice que cobra así porque no quiere cobrar mucho, y que la que le enseñó cobra 300.000 guaraníes por sesión, o sea, está ganando más que el psicólogo, y ellos ponen la mano y sanan. Entonces ella dice, llegó un punto donde dijo, si esto no es de Dios, yo no lo quiero tener más. Pero viene un momento donde a ella le gustaba mucho hacer esto, como que se sentía bien ayudando a la gente. Y ahí vino su duda y no vino más, ¿sí? Entonces, quiero decirles que también hay movimientos orientales que propagan o propugnan el tema de un don de curación, como que tienen algo. Fulanita, le voy a pedir a fulanita que ore por mí. Ay, sí. Ella sabe orar. Totalmente Me hechicero. voy a la señora que ora. Y me tira las cartas y ora. Ahí una Sí, mezcla, sí. ¿no? Médico naturalista. No, Los médicos Don naturales. Ramón, Sí, dice que murió Don Ramón este. Pero yo aprendí algo, ¿verdad? Yo aprendí algo que a lo largo de mi vida, ¿verdad? Yo también he consultado cuántas veces a la que te tira la carta y a la que, ¿verdad? Te da consejo, uy, que te reza, ¿verdad? Dios mío. Pero yo aprendí que nadie puede hacer trabajo por vos. Vos tenés que doblar rodillas, vos tenés que orar, y vos y tu relación con Dios y tu palabra. O sea, nadie puede hacer trabajo que, orana por mí y por favor, por favor. Claro, o sea, existe la oración, oremos uno por otro, intercesora, ¿verdad? Pero es mentira eso de que te pongo mi cabeza y ponerme la mano acá encima, eso es totalmente... Te vas robando. No, claro. O sea, yo Está puedo poner acá indicado. mi mano, pero no decir
Pero puedo pedirle al Señor, A Dios. que te proteja, pero no que yo estoy haciendo, ¿verdad? Por eso El tampoco- poder está en vos. no que el poder está en mí, ¿verdad? Porque yo, por ejemplo, le toco a mi hijo y oro cuando yo le digo protegerle a mi hijo, Señor, o a mi marido, ¿verdad? Cuando le estoy haciendo ¿cómo se dice, verdad? Y yo le pido a Dios, pero no es que yo me considero que soy yo, sino que yo le pido a Dios. Sí. Eso no es malo, ¿verdad? Claro, No tocar a nadie. no, y es más, va a haber milagros verdaderos. Y Satanás al mismo tiempo va a hacer milagros mentirosos. Cuando Moisés tiró la vara y se convirtió en la serpiente, el faraón le dijo a los magos, ¿y ustedes? Y ellos tiraron su vara y se convirtió en serpiente también. Solo que la serpiente de Moisés se comió a la otra serpiente. Y ellos quedaron asombrados y dijeron, nunca vimos una cosa así. Pero bueno, ven, o sea que el enemigo va a tratar de imitar cosas. Vamos entonces hacia adelante en nuestra lección, identificando esto. Entonces, ¿qué grave peligro surgirá en tiempo del fin? Habrá falsos profetas que harán señales y milagros mentirosos. Falsos profetas, prodigios, engañarán aún si pueden a los escogidos. Yo ya contesté. La Biblia previene contra los falsos profetas. Al leer 2 de Pedro 2, 1 y 2, advertimos que esos falsos profetas introducirán encubiertamente herejías destructoras y ejercerían una influencia corruptora en la iglesia. En el contexto de Deuteronomio 18, 9 al 12 y Apocalipsis 22, 15, quedan incluidos en la lista de los falsos profetas los astrólogos, encantadores, magos, los que consultan a los muertos, los hechiceros y exorcistas. Entonces, ¿no podemos echar fuera demonios? Sí, si somos llamados a echar fuera demonios. ¿Y estos entonces quiénes son? Inclusive la Biblia dice que mayores cosas de lo que hizo Jesús nosotros Sí, vamos a resucitar muertos, dar vista a los ciegos. Así. ¿Y los exorcistas entonces? ¿Y por qué estos no? ¿Por qué? Pero sí dice que haremos mayores cosas que Jesús. Sí, pero ¿por qué estos no? ¿En qué grupo están? Que tienen un espíritu de no de Dios, ¿sí? de engaño. Dios declara que los que practican estas cosas son abominación. Entonces vamos a ver quiénes sí y quiénes no. Acuérdense que antes leímos que el remanente fiel que va a estar el don de profecía guardan los mandamientos. Guardan los mandamientos de Dios. Quiere decir que si viene fulanito y no guarda los mandamientos de Dios, algo no está bien. Por eso tenemos que pillar. Para empezar, eso. Aunque hay algunos que usan eso, como dijo ella, por eso que hay que ser conocedor de la palabra. Claro, porque no sabía, incluso Mónica le pasaba que ya no sabía que una de las características es que el profeta debe salir de ese grupo de personas. Vamos a ver. Yo no sabía. Sí, es que hay, incluso hay sacerdotes que son exorcistas. ¿Cómo podemos saber si lo que un profeta dice es verdad o no? Vamos a ver Isaías 8, 19 y 20. Vamos a Isaías 8. Isaías 8, 19 y 20. Vamos a pedir a Lucía si puede ver. Isaías 8, 19 y 20. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos?
a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Más claro, ley. ¿Qué decía Apocalipsis? Que guardan ¿qué? Los mandamientos de... Y dice al testimonio. ¿Y qué dice Apocalipsis? Que ellos tienen el testimonio de Jesucristo, que a su vez es el espíritu de la profecía. Queda clarísimo. Sí. Entonces el profeta verdadero tiene que estar según la ley o los mandamientos, y el testimonio que da es de parte de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía. Vamos entonces, ¿qué podemos saber? ¿Cómo podemos La ley saber? de Dios es el espejo. Y ese es la regla. Tienes que guardar los mandamientos. ¿Cómo podemos saber si lo que un profeta dice es verdad o no? ¿Está acorde a la ley o guarda la ley? Específicamente eso, ¿no? Guarda la ley. Porque ya estamos Y el hablando de testimonio, profecía. dice. La ley Sí. y el A testimonio. Y el la ley y al testimonio de testimonio. Jesucristo. Es increíble que me dice, y si os dijera, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? Estoy pensando en una persona que está enferma, gravemente enferma. Viene un pariente y le dice, ¿no querés que te lleve a la médica o a la hermana, qué sé yo, María? Ella ora. Y la hermanita, y muchos se han curado, ¿no querés que vamos allá? Y te empiezan a tentar con eso, y vos estás grave, y querés ir a todos lados, te querés tomar el agua bendita de acá, esto, aquello, sí, que vengan los adventistas también y me oren. Dice, consultará a los muertos con los vivos. Sí. Qué bárbaro. Vamos entonces a la nota que está al costadito. ¿Quién Yo tiene? luego ¿cómo se llama? Dice la gente que se encomienda a su abuelita y murió. Dios mío. Sí. Y bueno, pero no sabían. Sí, este Día de los Muertos que fue el primero. Claro. Pues nada, o sea, cuando a mí mis pacientes me dicen, me voy a visitar a mí, yo oro por mi paciente. Así nomás ya, o sea, le pido al Señor para que ese velo espiritual se le caiga. Los milagros le toca a ella. Los milagros por sí mismos no son prueba que el profeta. Los milagros por sí mismos no son pruebas que el profeta sea inspirado por Dios, apenas demuestran que hay detrás de ellos un poder sobrenatural. Los magos de Egipto en los días de Moisés también hicieron milagros. Éxodo capítulo 7, versículos 10 al 12. Satanás también tiene el poder de obrar milagros y a veces se disfraza como un piadoso ángel de luz. 2 Corintios capítulo 11, 13 al 15. Estos textos que están ahí, ustedes los tienen ya para Consultar. deber de la casa, ¿no? O por cuando ustedes quieren volver a repasar. A menos que el profeta enseñe en armonía con toda la Biblia, es un impostor. Tiene que estar acorde a toda la Biblia. Las Sagradas Escrituras nos dan varias características del verdadero profeta. Sus predicciones se cumplen. Jeremías 28:9. No induce al pueblo a la apostasía. Deuteronomio capítulo 13, 1 al 3. Declara lo que Dios le inspira y no habla de sí mismo. Jeremías 14:14. Habla guiado por el Espíritu Santo. 2 de Pedro 1:21. Reconoce la encarnación de Jesús. 1 de Juan 4, de 1 al 3. Hay personas que dicen, Dios me reveló. No sé. Le preguntaron a esa persona y le digo, ¿pero a vos Dios te habló? Bueno, yo sentí la impresión que me dijo que... Y son gente buena, y gente de Dios, y incluso del pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Pero, con Susana sabe de qué estoy hablando, el resultado de eso que le dijo a fulano y que hiciera porque Dios le reveló, después no fue bueno. Entonces, yo noto que hay personas que quieren tener como... Protagonismo. Exactamente, me sacaste la palabra, y tiene que ver con la megalomanía, que habla, ¿no? De ser, y darse importancia. Y la gente lo sigue, fulano, Dios habla con él. Entonces,
hay que tener mucho cuidado y por sobre todas las cosas la humildad. Dice que la persona no habla de sí misma o por sí misma, sino que el Espíritu de Dios es como que le empuja y dice, tenés que ir a hablar, y ahí la persona habla. No habla de sí misma. Casi siempre la persona tiene